Lecturalia, buenas noches, don Ángel y doña Aurora. ¿Qué opina de la petición del bulto a Xi Jinping para frenar la exportación de fentanilo? De pena el nivel de política exterior con la 4T. Vamos a ver. Aquí estamos ante una situación que además de pedirle a un país, a otro país, que nos ayude a algo tan grave como es la producción y trasiego de fentanilo en nuestro país. Es una cosa curiosa, y ahorita antes de decirles por qué, imagine usted y yo también, que estuviéramos en el gobierno de Peña Nieto o en el gobierno de Felipe Calderón, o si gusta usted el gobierno de Vicente Fox, y el presidente en turno hubiese sido el presidente Fox, el presidente Calderón o el presidente Peña Nieto, y le hubiesen enviado una carta a Xi Jinping, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de China y además presidente del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista Chino y dictador de ese país de 1.450 millones de habitantes. ¿Qué habría dicho? ¿Qué habría manifestado López Obrador ante esa petición? Imaginan ustedes, está vendiendo la soberanía mexicana, está entregándose a una potencia extranjera, está incumpliendo con su función de presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que como él es el que le pide ayuda a Xi Jinping en una carta exhibiendo, además de un desconocimiento de las formas de la diplomacia, una actitud servil, lacayuna a un dignatario extranjero. Los morenistas o los seguidores de López Obrador y alguien que se desgarra las vestiduras para atacar a los adversarios del presidente cada vez que sube a la tribuna del Senado, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Héctor Vasconcelos, hijo, si no estoy equivocado, de el prócer del ilustre mexicano que fue originario de Oaxaca, José Vasconcelos. Se desgarra y les lanza con el dedo flamígero de la moral de la 4T a aquellos que osan cuestionar la política exterior del presidente de la República. Hoy nada ha dicho. Mudo. Monreal tampoco. Y todos aquellos que critican a las primeras de cambio a los adversarios políticos, hoy han enmudecido. Y mire usted, el presidente de la República, en ese afán de negar lo que es evidente, que en México se importan los precursores químicos que China Popular envía a México y entran en contenedores por Manzanillo, y que de ahí por la carretera 15 llegan a Sinaloa, ahí a Culiacán, de ahí suben quizá a la sierra, llegan también a la zona de la tribu Yaqui. Y ojo, esos que defienden a esos individuos que son, perdón por el francés del sur, que son los más huevones de la galaxia, de la Vía Láctea, que tienen lleno su territorio, que es casi 500,000 de hectáreas, donde ellos son los que mandan, donde no entra la autoridad, vamos a decir, de los mexicanos. Ahí, en una simple hubo un problema, mataron a 11 yaquis, esta gente que se dedica a esa actividad ilícita, y está lleno el territorio en esa parte de la sierra del Bacatete, está llena esa sierra de laboratorios para producir fentanilo y para hacer todas las mezclas, algunos medicamentos les agregan, etcétera. De tal manera que es una falsedad, como muchas que dice el presidente, una mentira,
que en México no se fabrica. Y ya aceptó, bueno, el 30%. No, no es el 30%. Es, yo me atrevería a decir que es casi el 70-80, si no es que un poco más, más alto el porcentaje. ¿Por qué? Porque México tiene la contigüidad geográfica más importante para el tipo de trasiego, para la actividad del trasiego de drogas. ¿Y por qué es el lugar más importante? Por la frontera porosa que tenemos. Si ustedes revisan la frontera desde Tijuana hasta Matamoros, encontrarán que hay miles de kilómetros de zonas no habitadas. Simplemente mi estado, Sonora, prácticamente aquello es el paraíso para los mañosos. Desierto, no hay ciudades, entonces, y no tenemos recursos para vigilar o no queremos hacerlo. Entonces, cuando le pide a Xi Jinping que los ayude, pero dice, no se agache, hombre, párele el envío de el fentanilo y esto para acá. Yo creo que ahorita todavía le duele el estómago a Xi Jinping de la carcajada que soltó. ¿Y por qué razón? Las personas en China popular, llámense empresarios o delincuentes, tienen un denominador común. Son los peores individuos en materia de hacer negocios hoy en el planeta. No respetan ética alguna. Sobornan a quien haya que sobornar. Simplemente revisemos lo que ha pasado en el continente africano en los últimos 20 años y nos vamos a ir para atrás. Lo que han hecho en América del Sur para cuando han establecido y firmado contratos por varios años para la adquisición de materias primas es una cauda de corrupción y sobornos. Aquí en México, cuando se cambió en la línea 12, parte del material rodante, etcétera, donde estaban Mario Delgado y el señor este que ahora es corcholata, pero está muy panzón para ser corcholata, está más gordo que la botella misma, Marcelo Ebrard. Entonces, que le pida a aquel gobernante eso, se han de reír. Los chinos no respetan ley, norma alguna. Son amorales, faltos de ética. Han inundado el mundo con productos prohibidos, sea en materia de químicos como el fentanilo, los precursores químicos, pero también en materia de mercancías falsificadas. Esos son los chinos y pedirle a Xi Jinping, oye, carnal, ayúdame, voy a comer chapsui todos los días. Es ridículo esto. Pero, ¿por qué es todavía más ridículo? Porque aquel país puede enviar lo que quiera a cualquier país del mundo. Lo hace porque puede. El problema no está en Pekín, está en México, que entrando por un solo puerto que es Manzanillo, ni ese puerto podemos cuidar. Cuando dijeron, se salen los civiles y entra la armada porque ellos, sí, pues con ellos ahí está entrando todos esos contenedores con precursores químicos. ¿Por qué? Porque la corrupción ahí está, no se ha acabado ni se va a acabar. Entonces, pedirle ayuda, nomás le faltó decir, ¿sabes qué, Mishi? Es que como yo no puedo contra estos, tienen mucho power, pues ayúdame, ya que ya no les diles allá a tus cuates ahí en la parte sur de China y cerca de Shanghai, dile que no les vendan, hombre, que no les vendan, por favor. El otro se ha de estar botando de la risa allá, ¿no? Entonces, el problema es nuestro. Es exactamente el mismo problema de las armas. Los Estados Unidos, en la segunda enmienda, creo que les permite a los norteamericanos tener armas en su casa, podrán regular, a ver, que un tiempo de espera para investigarte, pero es algo que para la cultura de los Estados Unidos es fundamental tener armas, aunque no la disparen una sola vez, pero es algo
es parte de su cultura, pues. En esas condiciones, ellos pueden venderle a quien cumpla con los requisitos que establece la ley. Y muchas de esas personas son integrantes de las bandas de mexicanos que se dedican a distribuir esa droga en los Estados Unidos. Porque ha de saber usted que los cárteles mexicanos están operando en los Estados Unidos. Entonces, van y compran un arma aquí, otra allá, otra allá, otra allá, y luego la envían para acá. Entonces, el problema es nuestro, porque así como tenemos una frontera porosa, tenemos aduanas también muy porosas. Y las armas entran por tierra y los precursores químicos por vía marítima. Entonces, pedirle a Xi Jinping, por eso termino con esto, que da pena, como bien dice Lecturalia, da pena esto. Se están riendo de nosotros. ¿Por qué no ponemos orden en nuestras aduanas? Y segundo, en los puertos que vienen, o sea, donde llegan barcos contenedores del Oriente, específicamente de la República Popular China, porque el problema es nuestro, no es de China, o bueno, pues si es problema, es bronca de ellos. Por eso empecé esta respuesta hablando del nulo respeto que tienen los chinos de la ley. Entonces, es un ridículo completo eso, pues. No ganamos para vergüenzas, diría el clásico. Y así va a seguir este asunto, lectura. El título de la parte editorial de hoy es el siguiente. ¿Qué compramos? ¿Alguien lo sabe? ¿A qué me refiero con esto? Seguramente ustedes ya lo intuyen. Es en relación con esta disque compra anunciada por el presidente de la República de 13 plantas de energía, generadoras de energía eléctrica, a la empresa española Iberdrola. Como dije hace unos minutos, esta empresa ha sido, como dicen los boxeadores, el punching bag, o sea, la pera donde entrenan los boxeadores, para darle golpe tras golpe, insultarlos de la peor manera y de la forma cobarde, y acusándolos de todo, de saqueadores, de cómplices con el presidente Felipe Calderón, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí habría que preguntarnos primero lo siguiente. ¿Cómo es posible que cuando se habla de ese futuro casi luminoso que tendrá México, que no lo compro yo así ciega y acríticamente, ese futuro luminoso en materia de la generación de energías alternativas, de autos eléctricos, de litio, de la mina de hacer minería de litio para las baterías, etc. Prácticamente México llegará otra vez, una vez más, al paraíso terrenal sin comprar boleto, gracias a las políticas y a las compras absurdas financieramente hablando de la 4T. Yo no compro esa burda mentira. Y le digo por qué. Esto que hemos llamado ¿cómo le llaman? El nearshoring, que en realidad es, como diría, creo que es lo único correcto que ha dicho en todo el tiempo que lleva de secretario de Hacienda el delicadito Rogelio Ramírez de la O, que ahora en este caso específico ni siquiera vio pasar la bola. Es como aquellos bateadores que el coach de tercera le dice, estás como diciendo, viene una bola lenta, porque allá lo analizaron y el algoritmo les dijo, el quinto lanzamiento es una bola lenta, es un cambio de velocidad. Y el bateador está esperando un cambio de velocidad y de repente el pitcher le lanza una bola rápida por el centro, pero echando humo de la velocidad, 95, 96 millas, que el otro ni la ve y se queda con el bat en la mano. Y strike out, dice el umpire, y vámonos, al dugout, para afuera. Así se quedó el secretario de Hacienda. Ni la vio pasar.
al margen y a espaldas de él, entre Bartlett, el presidente y operadores por acá, hicieron toda la machaca. Qué vergüenza para un secretario de Hacienda que afirmó en su comparecencia con diputados, si no estoy equivocado, yo entro con una condición de tener una opinión o qué decir en cualquier operación que tenga que ver con esto y con el otro. El pobre no supo ni por dónde le llegó el golpe. Y ahí estaba de convidado de piedra. Muy bien. Se hace la operación de compra de estas 13 plantas, de las cuales tengo entendido, ahorita les voy a decir, porque no todas son de gas natural, de ciclo combinado, pero creo que son 8 o 9. Bueno, las que sean, 13 plantas. Muy bien, creo que es una eólica y una fotovoltaica, parques generadores, y las otras 11 o 10 son de ciclo combinado utilizando gas natural. Lo primero que sorprende es por qué Iberdrola, después de batallar con este gobierno tanto tiempo, decide vender un precio elevado, un precio salió ganando igual que Shell cuando vendió aquella parte, la mitad de las acciones de en Deerfield en Houston, que le fue re bien a Shell, ¿ya? Porque además de pagar esa millonada, el gobierno mexicano asumió la deuda que tenía la refinería. Pero en fin, entonces, ¿por qué vendió? Dicen los enterados que lo que orilló o lo que llevó a Iberdrola a vender, no toda su operación en México, creo que se quedó con 3 o 4 empresas o plantas de generación, una de gas natural y creo que otra eólica y una fotovoltaica, fue que ya intuían que el gobierno los expropiaría. O sea, que iba a ser una toma hostil desde el punto de vista financiero. Entonces dijeron, mejor me allano, vendo en las mejores condiciones y sobre todo, ojo, y aquí está el punto fino que nadie ha dicho. ¿Qué es lo que gana Iberdrola vendiendo estas 13 plantas y obteniendo casi 6,000 millones de dólares, que es una excelente venta? Ahorita explicaré por qué. ¿Qué ganó realmente Iberdrola? ¿Sabe usted qué ganó? Impunidad y la seguridad de que ya no lo van a atacar. ¿Por qué? Sería absurdo que el presidente siguiera atacando a Iberdrola cuando dijo, manito, qué bien, ya estamos, somos amigochos ahora y qué comprensión de Iberdrola y etcétera, etcétera. ¿Se imaginan ustedes que mañana regresara el presidente a ofenderlos, a insultarlos de múltiples maneras? No. Entonces ahí te van las 13 plantas para que tú digas que ya llegaste a la meta, estar por arriba del 54% del monto generado de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y entonces yo me embuchaco casi 6,000 millones de dólares y sigo en México. Y esos 6,000 millones de dólares me van a permitir continuar creciendo en plantas generadoras del futuro, aprovechando el aire, el viento y aprovechando la luz. Y quédate tú con estos fierros, que algunas de ellas están ya medio cascadas, que tienen 8 o 10 años de funcionamiento. Gané dinero, te vendí a ti energía en condiciones óptimas para ti. Entonces, aparte de los dólares, lo que más le importa a Iberdrola es que ya no la van a atacar. Nadie la va a atacar. ¿Por qué? Porque se puso de pechito, dicen ellos, y vendió. Muy bien. ¿Se puso de pechito Iberdrola? Mire, aprovechó primero la ignorancia del negocio de las inversiones por parte del presidente y de Bartlett. Segundo, de una visión ideológica aceda, caduca.
y les venden a muy buen precio 13 plantas. Perfecto. Pero resulta ahí que la tecnología de ciclo combinado es una tecnología que prácticamente ya va de salida. Es una tecnología que, no sé, tendrá 20, 25 años en el mercado, por decir algo, si no es que un poco más. El ciclo combinado fue lo máximo hace 25, quizá 30 años. Entonces ya ahorita hay otros métodos, otras formas para generar energía eléctrica más baratas, menos contaminantes, más limpias, que son las fuentes alternativas. La luz, la luz y el viento. E Iberdrola es el líder o uno de los 3 o 4 líderes en el mundo en plantas o en parques eólicos y fotovoltaicos. Pero además, Iberdrola tiene ya varios años trabajando en los aparatos o las instalaciones de almacenamiento de energía, es decir, las baterías. Entonces, Iberdrola dice, me pagan un buen lanón, me quedo con 3, sigo en México y ya no me van a molestar. Es el negocio del año o del decenio para Iberdrola. Pero ahí les va. Resulta que no le vendió al gobierno federal. No es cierto eso. Hay un fideicomiso privado que se llama Capital o Mexican Capital Infrastructure, que es un fideicomiso privado y dirigido por alguien que trabajó en cuestiones de la Secretaría de Hacienda y luego relacionado con la electricidad, del doctor Budevo. Él es el director de este fideicomiso. ¿tá? Entonces, ¿qué hace Iberdrola? Agarra sus plantas y las fideicomite, las entrega a ese fideicomiso, me dan mi lana y dice, bueno, pero ¿quién pagó? Banobras tiene que emitir deuda para poder obtener ese dinero, ¿tá? Y ya con el pago, entonces esas plantas se las van a rentar a Comisión Federal de Electricidad. Entonces, no compró el gobierno federal 13 plantas. Tampoco las compró Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, no es nacionalizar nada. Es simplemente aprovechar la figura del fideicomiso que el gobierno actual se ha encargado de acabar y de saquear decenas de fideicomisos, ¿verdad? Esa es la realidad. Es una triangulación financiera donde intervinieron ese fideicomiso privado, Banobras y el gobierno federal a través de comisión que va a rentar esas plantas. Y dice uno, pero ¿por qué hicieron tanta maroma si ahorita, sin gastar un solo 5, Comisión Federal de Electricidad tiene acceso a la energía que producen esas 13 plantas? ¿Saben por qué? Por la visión ideológica caduca, aceda del presidente y de Bartlett. Y porque quieren encumbrarse como si fueran los nuevos López Mateos o los nuevos Lázaro Cárdenas. No, hombre. Y va a ver usted lo que se va a ir sabiendo en los próximos meses. Lo mismo que hicieron con la refinería en Deerfield, que ya se supo que no fueron 600 millones de dólares, sino que más la absorción de deuda, eso nos salió costando como 1,400 millones de dólares. Y así se va a saber, así como cuando la negociación de aquellos gasoductos, donde Bartlett dijo no y esto porque nos están robando, y fue cuando el doctor Carlos Ursúa, a la sazón, secretario de Hacienda, dijo, es que el señor no entiende lo que es el valor presente del dinero.
así de ignorante en materia financiera es Bartlett. Se salió con la suya y eso le costó al gobierno mexicano, es decir, a usted y a mí, 7,000 millones de dólares que vamos a pagar más por esa estupidez, esa tontería de Manuel Bartlett. Hoy vamos a estar pagando 6,000 millones de dólares para algo que no necesitábamos comprar, porque la energía ya la estaba comprando yo. Existen contratos, lo que se llama contratos legados, es decir, que vienen de atrás en el tiempo, porque Iberdrola tiene 20 años trabajando en México. Y ahí le va lo más interesante. Las plantas de ciclo combinado de Iberdrola, que le vendían o le venden todavía energía a Comisión Federal de Electricidad. Y ahí le va a usted. El megawatt, que es el millón de watts hora, el megawatt, se los vendía a 961 pesos. Ese es el costo que significaba para CFE eso. Pero en las plantas de ciclo combinado de Comisión Federal de Electricidad, ¿saben ustedes cuál era el costo unitario? 1,349 pesos. Es decir, si nosotros a 1,349 le quitamos 961, es 39 más 349, sería 388. Casi 400 pesos más es el costo unitario de cada megawatt. Es lo que le cuesta por su corrupción, por su sobrepoblación, por su sistema de pensiones y jubilaciones, por su contrato colectivo. Muy bien. ¿Ustedes piensan que al comprar estas 13 plantas o estas plantas de ciclo combinado, el costo unitario que va a manejar CFE va a ser el que tenía de 961 pesos por cada megawatt? Iberdrola, al contrario, como ya las va a administrar, ojo, Comisión Federal de Electricidad, se va a aplicar su contrato colectivo, su sistema de pensiones, serán trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué va a pasar con esos 1,300 trabajadores de Iberdrola? Van a tener que liquidarlos. ¿Quién va a pagar eso? Posiblemente Iberdrola y la entregue libre de pasivo laboral. Entonces, ni siquiera el costo que mantenía Iberdrola vamos a tener esa ventaja, porque al administrar Comisión Federal de Electricidad eso, pues es una empresa mucho más cara en términos del costo unitario. En esas condiciones, ¿cómo es posible que el presidente diga, y es que esto va a ayudar a no subir los precios? No, porque además, al comprar estas plantas Comisión Federal de Electricidad, no le agrega a la capacidad instalada un solo megawatt. No, ¿por qué? Porque lo que estoy haciendo es comprando plantas que están operando. Lo que va a cambiar es quién es el propietario de esas plantas. Va a ser un fideicomiso privado. Y ese se las va a rentar a Comisión Federal, pero esas plantas ya funcionan. Solo que su energía se la vende en un precio de competencia a Comisión Federal de Electricidad. De tal manera que al tener el control de ese 13 o 14% de la energía que se produce en México, va a subir del 39 al 50 y tanto, 55, 56%, pero eso no significa que le agrega capacidad de generación al país. Eso no es cierto. Y así irán saliendo poco a poco los elementos de la verdad de esta operación. Ahora, hay algunos periódicos que caen pues en el amarillismo,
creo que fue el periódico Reforma, en su titular de una nota que dice, defiende AMLO monopolio. Es que la Comisión Federal de Electricidad no es un monopolio. Repito, Comisión Federal no es un monopolio. Hay algo que se llama productores independientes de energía, que es lo que hacía en sus plantas Iberdrola. Pero hay varios actores que generan electricidad. Los productores independientes de energía, que ya existían antes de que llegara este gobierno. Es lo mismo. Petróleos Mexicanos ya no es monopolio, ni en la distribución ni en la extracción de petróleo. El único monopolio que conserva es la refinación, pero son una bola de fierros oxidados. Pero lo que hace es importa. ¿No? Entonces, se dicen muchas cosas que son inexactas. Ahora bien, ¿por qué lo hace el presidente? Muy bien. Por algo tan sencillo como esto. ¿Se imagina usted el manejo perverso que le van a dar a esta operación que, repito, no es compra por parte del gobierno federal? No es compra. Van a rentarle a un fideicomiso esas plantas. Muy bien. ¿Por qué lo hace? Por motivos electoreros. Imagínese usted la campaña que se va a desatar el año 2024. El presidente que ha rescatado las plantas en manos privadas de ese explotador que era Iberdrola. Pues no que estaban tan manitos y tan buena gente. Entonces la oposición pues mostrará las fotos, el video con las palabras del presidente. Pero además se mostrarán los documentos donde se plantea que no compró nada la CFE, porque además no tienen dinero. Banobras va a tener que salir a pedir un monto de deuda de 6,000 millones de dólares para poder pagarle a ese fideicomiso. Cuando le pague, pues probablemente le cedan los derechos, pero ahorita no. Entonces, hay muchas cosas oscuras aquí que poco a poco se irán aclarando. Habrá que estar atentos a eso. Pero ¿qué es lo importante aquí, en esta operación? En primer lugar, es una operación innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Porque esa energía que producen esas 13 plantas se le vendía en las mejores condiciones de precio y calidad a Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué necesidad hay entonces de adquirir, sean los derechos, sea el control, lo que gusten ustedes, de unas plantas que no me interesa que sean de Iberdrola? Que sean del que sea, no me importa. Yo no puse $1 para construir esas 13 plantas y el producto yo lo estoy utilizando y gano dinero con eso. ¿Por qué? Porque a los consumidores se los vendo muy caro ese megawatt hora y gano dinero sin meter un solo 5. ¿Pero por qué lo hacen? Por esa cuestión ideológica. El Estado mexicano garantiza la soberanía y una bola de paparruchadas que no tienen sentido a estas alturas del desarrollo en el mundo en materia económica y política. Pero tiene la parte electorera, que es lo que van a aprovechar. Ahorita quizá lo intenten. Yo no sé si los dos candidatos que están compitiendo, uno en Coahuila, que es el senador Guadiana, que él es el que promueve el uso de carbón. Le vendió a Comisión Federal estableció contratos de 2-3 millones de toneladas de carbón, que es un combustible fósil, contaminante, sucio y más caro que el gas natural. En esas condiciones, pues, la pregunta sería, ¿permanecerá en la oscuridad este trato? No creo.
poco a poco va a ir saliendo la verdad y alguien dirá, miren, el rey va desnudo, como el viejo cuento de los hermanos Grimm. Cuando un niño, de manera valiente, se atreve a decir, el rey va desnudo, o va bichi, pues, diríamos en Sonora. Así llegará el momento en que se diga del presidente, el presidente va desnudo. ¿Por qué? Porque una vez más han armado una mentira, igual que la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que durante 19 años vamos a estar pagando alrededor de 400 millones de dólares por las utilidades esperadas. Aparte de que les pagamos el capital a los bonistas, a los que compraron los bonos. Se va a saber toda la verdad de esa operación, del AIFA. Se va a saber la operación, lo que ha costado Dos Bocas, lo que ha costado el Tren Maya. Todo eso lo vamos a saber ahorita, mañana o pasado. Tenga usted la plena seguridad. Y ahí, para los que dudaban, se va a encontrar la explicación de por qué está el sistema público de salud en los huesos, de por qué el sistema público de educación está en los puros huesos, por qué no hay dinero para combatir a la criminalidad, a los grupos delincuenciales, por qué la infraestructura del país está cayéndose también, porque ni siquiera hay para el mantenimiento. Todo eso lo vamos a saber en el siguiente gobierno, al margen de quién sea el triunfador en la elección del 24. Yo espero que sea la Alianza Va por México, pero todo eso se va a saber. Entonces, si estos piensan que se van a ir en blanco y todo va a quedar así, se equivocan. Se equivocan. ¿Qué no se dan cuenta lo que salió este año, este gobierno, de las raterías que hicieron algunos funcionarios del gobierno anterior, la estafa maestra? Bueno, ¿ustedes creen que así como en este mismo gobierno se sabe ese trinquetazo de Segalmex, imagínense lo que se va a saber cuando ya López Obrador no esté en el gobierno? Es decir, y tenemos, pues ahí le va, Dos Bocas, Tren Maya, el AIFA, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la compra de Deerfield en Houston, la disque compra de estas plantas. Todo eso lo vamos a saber al detalle. Todo eso. Acuérdese usted de mí. En esas condiciones, pues, lo que decía alguien hace unos minutos, debemos analizar las cosas para ayudar al ciudadano a explicarse, a tomar la mejor decisión a la hora de expresar su voto este primer domingo de junio del año en curso. Y luego seguir trabajando para el 24. El 24 hay una gran tarea por lograr, un gran objetivo. Necesitamos ganar la presidencia de la República, pero también necesitamos ganar el control del Congreso. Necesitamos, cuando menos, tener la mayoría absoluta y buscar la mayoría calificada para eliminar una bola de tonterías que incluyó en la Constitución. Y le doy un solo ejemplo. La señora Tadei, que acaba de tomar posesión como consejera presidente en el INE, de su Consejo General, fue entrevistada por dos personas que yo no conocía, la verdad, no sé quiénes eran, pero al ver ahí en la cosa, me puse a observar el video, o sea, una entrevista que dos personas ahí le hacen a la licenciada Tadei. Uno de ellos, no recuerdo, pero tiene una voz pituda, desagradabilísima. Una vocecita así, parece de aquellos bonitos de Neto y Titino. Esa vocecita, decía así el mono de Don Neto. Así una voz que tiene uno de los dos periodistas son ellos.
Y entonces le preguntan, ¿se va a bajar a usted el sueldo? Y dice ella, bueno, pues sí, voy a ganar menos que el presidente. No más que hay ahí una falta de precisión, que si bien la licenciada Tadei lo dijo correctamente, pero no estos periodistas que son chairos entre los chairos. Tapete, la modificación legal en relación con el salario de los funcionarios, en el caso del INE, los 11 consejeros se ampararon y ganaron el amparo. Por lo tanto, no les redujeron sus emolumentos, por una razón muy sencilla. Ellos vienen trabajando desde tal año, etcétera, y aquí está el punto de quiebre. Se aprueba esa ley, pero como la retroactividad negativa no está permitida por la Constitución, los funcionarios o los consejeros que lleguen a sustituir a los 11, que lleguen de aquí para el futuro, a ellos ya les aplica el cambio aprobado constitucional. Entonces, a la licenciada Tadei no es de que ella quiera rebajarse el sueldo, lo dijo bien, es la ley, dice, y yo me tengo que acoger a esa ley, respetar esa ley, punto. No es un problema de gusto o de porque ella sea muy justa, no. A partir de la fecha en que ellos toman posesión, hay un mandato constitucional que nadie puede obtener un ingreso mayor que el del presidente de la República. Eso le va a aplicar a los nuevos, a los 4, pero a los 7 que están todavía en funciones, ellos están siendo pagados con las condiciones anteriores. Entonces, repito, estos dos personas que lamento no recordar ni sé quiénes sean, ¿verdad? Pero le adornan acá, ¿no? Le ponen, no, bueno, que ella se va a bajar el sueldo. No, no se va a bajar el sueldo. Repito, así lo marca la ley. Punto. Punto. Nada más. No es una cuestión, por supuesto que a ella le gustaría ganar más que el presidente, por supuesto. Entonces no es de que no, yo sí, bueno, no, no, así no funciona la vida real, ¿verdad? Y así como estos dos personajes que repito, no recuerdo la verdad sus nombres, así hay muchos panegiristas, para no decirles lacayos o siervos, panegiristas del presidente, y así lo están diciendo ahorita en esta compra que no es compra. Por eso valdría la pena que quienes tuvieran acceso a estos, en el canal 11, por desgracia, el canal del Politécnico, hay un conjunto no menor de cómicos de quinta que pretenden ser analistas políticos de cuarta. Entonces, sería cuestión de preguntarles o allí. Hay una mesa incluso los lunes en un programa, hace mucho no la veo, pero primero le llamaban, creo que los hombres de negro, alguna cosa primero, no me acuerdo cómo se llama. Pero a veces va ahí este señor que yo no sé si chaqueteó o siempre había sido así, igual de arrastrado, el doctor Lorenzo Meyer, para que vean que no se necesita ser ignorante para arrastrarse de tapete ante López. El doctor Lorenzo Meyer, pues que generaran ahí un debate con la doctora María Amparo Casar, con un señor de Yucatán, el señor, creo que es Bolio, su segundo apellido, un hombre, un político, está el doctor José Antonio Crespo, del CIDE, y no recuerdo qué otro personaje, otro académico está ahí. Entonces, es importante, pues, que estemos atentos a cómo vaya saliendo la verdad de esta operación, irla socializando, como se dice ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué les puedo decir en relación con eso? El presidente va a continuar en su cruzada demagógica con miras a pues reforzar su liga con las clientelas que ha, que ha fortalecido o nuevas que se han incorporado a su catálogo de apoyadores, merced a los programas de clientelares. Ahora,
quiero repetir algo que he dicho una y otra vez. El programa de estos, del malestar que les llamo yo, más peligroso para las finanzas públicas es el de que se llama pensión para los adultos mayores. No es una pensión, es un apoyo en efectivo que se le da a millones de personas que hayan cumplido 65 años. Este año tiene un monto proyectado de alrededor de 330,000, 340,000 millones de pesos. Y para el año próximo se habla de 425,000 más o menos. ¿Ah? No hay dinero para eso. ¿Cómo le va a hacer el gobierno? No lo sé, pero no hay dinero para seguir manteniendo ese tren de gasto en materia de los programas del malestar. No se diga ya para educación, salud, etcétera. Hay una colaboración de hoy de Macario Esquetino, muy interesante en el Financiero, que le recomiendo la lea, que son cifras donde se demuestra de una manera meridiana el problema en que se encuentran las finanzas públicas en materia de ingresos para poder sufragar tanta locura. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al miércoles 5 de abril del año 2023.